¿Cómo están? Bueno, primero darles las gracias por estar presentes en este encuentro de la usina. Un poco la idea es poder trabajar en lo que venimos viendo en todos estos encuentros. Tenemos la suerte de encontrar con el arquitecto Guillermo Mir. Hemos planteado esta actividad desde la facultad de la carrera de arquitectura de la UCSE y desde el colegio un poco para, bueno, que nos transmita el Guille su experiencia. Él trabaja en la Municipalidad de Córdoba, ha hecho trabajos que nos atañen casi, le diría, en forma gemela con lo que tenemos que hacer nosotros, vale, pensamos que hay que hacer. También trabaja en su estudio privado y en la facultad. Así que bueno, por eso esta actividad, como hemos pensado trabajar con los alumnos, también con los profesionales de San Salvador. Ahí vienen a visitar varios, gente de recursos hídricos también, así que pueden aprovecharlo. Está el Javi, que es geólogo, así que bueno, tenemos como distintas miradas para empezar a introducirnos en el tema del territorio. Está Susana también, que está en la parte de la Secretaría de Ambiente. Es re largo el nombre, así que lo digo Secretaría de Ambiente no. Así que como para que podamos consultarle y trabajar en un área determinada que van a tener después en los planos en cada una de las mesas. La idea es que vamos rayando y empezamos a tener ese contacto con el territorio para que nos permita después tener una, no sé si no le queremos decir como zonificación, pero sí que vamos determinando áreas para intervenir. Esto se va a ir completando a medida que vamos avanzando en los distintos encuentros de la usina. Una vez que tengamos la bendita línea de Rivera, será mucho más fácil determinar superficies y áreas. Y después eso, como lo planteamos en el primer encuentro, es tratar de lograr una imagen colectiva de acá a un Jujuy de a 50 años, a lo que quiera. Bueno, Javi me va retando, así que a 100 años, a 50. Bueno, algo que lo podamos definir en conjunto y pueda ser alguna vez una política para el desarrollo de nuestras ciudades. Creemos nosotros que es por el río. No sé si será así o no, depende de los trabajos que realicemos ahora para que tengamos esa aproximación. El Guille ahora va a dar una pequeña, dos proyectitos muy chiquitos, cortitos, que bueno, que vamos a poder ver un poco materializado el tema de la ordenanza sobre el río, que es sumamente importante. Sería un golazo si nosotros podemos sacar de esto algo parecido. Pero bueno, nada, el trabajo depende pura y exclusivamente de lo que nosotros gritemos fuerte desde acá. Así podemos ir sumando gente para poder hacer algo en conjunto. Estamos convencidos que las ciudades se construyen colectivamente, que tiene que ser entre todos. Así que bueno, esa es la propuesta de este pequeño espacio. Bueno, disfrútenlo y disfrútenlo al Guille. Y un aplauso para el Guille, por favor, que se vino desde Córdoba. Y a la IRE también, que se hizo toda la gestión. Si no quiere hablar, te puedo hablar. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá, por los aplausos, por la invitación, por escucharme hace 15 días y volver a invitarme. La verdad que está piola para mí venir y estar en contacto, conocer el lugar en donde están trabajando, que estuvimos hoy a la mañana recorriéndolo, así que gracias también a la IRE por hacer de guía local en ese recorrido y bueno, me ayudó a entender el ámbito, el territorio y las particularidades que tiene el sector en donde les interesa trabajar, o al menos el fragmento en el que les interesa trabajar. Y yo lo que había preparado es una ampliación, digamos, de una parte de la charla que vimos hace 15 días, que tiene que ver con esta ordenanza en un barrio de la ciudad de Córdoba, en donde configuramos esta figura que es un frente urbano ambiental, o sea que es como una figura o una zonificación que tiene que ver con una cuestión normativa y de ordenanza, pero que reconoce al borde costero en relación al río Suquía, que es un río muy distinto al río Grande de ustedes, pero que podemos hacer ahí algunas analogías que tienen que ver con la ocupación de los lotes privados en relación al río. Como decía la otra vez, pero me parece importante
repetirlo. Yo soy arquitecto y egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y este trabajo que traigo acá es el producto de un colectivo de gente. O sea, la Oficina de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba somos 35 personas. A mí me toca estar a cargo de un área dentro de la Dirección de Planeamiento Urbano, pero esto es un trabajo colectivo que se viene acumulando en el tiempo, y bueno, yo estoy un periodo cortito y tengo la oportunidad de mostrarlo, de compartirlo, de sacarlo para afuera. Esto lo mostraba la otra vez, pero tiene que ver con algo que nosotros decimos permanentemente, que cómo queremos que sea la ciudad, cuál es el modelo de ciudad que nos interesa promover desde las intervenciones, y que tiene que ver con una ciudad que está pensando en el ambiente, en la cohesión social, en los usos mixtos, y en cuestiones que tienen que ver con la organización, es decir, con una ciudad que funciona de manera organizada y que crece sanamente, digamos, es decir, que crece prestándole atención a su soporte y a su ambiente. Y esta figura del Frente Urbano Ambiental es para un sector de la ciudad de Córdoba, que es ese sector que está al noreste de la ciudad. Esa es la mancha urbana de Córdoba, que es muy extensa, que tiene un eje urbano de 24 kilómetros por 24 kilómetros, o sea, Córdoba es una ciudad muy grande. Ese eje urbano, que es un cuadrado geométrico, no tiene nada que ver con el territorio, porque también es una ciudad de barrancas, es una ciudad que ha crecido en relación a las barrancas, y este sector en particular es un sector de una expansión de periferia, que es esa línea que se ve ahí, es el río Suquía, y esta avenida que se ve en este sentido es la avenida de Circunvalación, que es una autopista urbana de alguna manera que circunvala a toda la ciudad. Y ese sector es un sector que históricamente ha sido de casas quintas, de casas de gran tamaño, y que en los últimos años había sufrido un proceso muy fuerte de expansión o de renovación, mejor dicho, con edificación en altura o con edificación de conjuntos de vivienda. Y eso empezó a traer una serie de conflictos vecinales que tienen que ver con la utilización del espacio público, con la impermeabilización del suelo, con la extracción de vegetación nativa o de vegetación en general, nativa o exótica, con el impacto que hay sobre las redes de infraestructura. Entonces, de alguna manera, a causa de una normativa que estaba vigente hasta el año 2023, empezó a haber una serie de conflictos vecinales, y que fundamentalmente tienen que ver con cuestiones de carga sobre la red vial, sobre la infraestructura, sobre el espacio público, sobre el patrimonio construido, sobre el paisaje urbano, y también sobre cuestiones ambientales, como decía, sobre las sombras arrojadas, sobre la pérdida de vegetación o de suelo absorbente. Esa imagen que está ahí es de un sector de este barrio en el año 2010, y les pongo ahora el mismo sector en la actualidad. Es decir, si voy un poquito para atrás y para adelante, fíjense en la parte central de la imagen cómo hay unas preexistencias vegetales que tienen que ver con estos grandes lotes y estos casonas tipo chalet, casas quintas, cómo se va perdiendo a partir de que empieza a proliferar una tipología de vivienda que a priori uno diría que es deseada, que apunta a la densidad, pero lo que pasa es que el impacto que tiene sobre el ambiente es muy fuerte. Este es otro sector del barrio, y que le ha pasado eso. Fíjense cómo el espacio verde de estos grandes lotes con vegetación, con pasto y demás, se empiezan a ocupar con esos conjuntos de vivienda. O por ejemplo esto, que es en el borde del río, empieza a pasar eso. Entonces, de alguna manera, los vecinos que se quejaron y que hicieron estas presentaciones diciendo, bueno, hagamos un stop en esta forma de transformar este barrio, nosotros dijimos, hay algo de razón en eso, hay mucho de razón en eso, y nos parece importante revisar el marco normativo planteándole algo que no existe en la normativa no existía en la normativa de la ciudad de Córdoba, que eran indicadores relacionados al ambiente, o sea, relacionados con algunas cuestiones ambientales. Ese es el ámbito de trabajo. Eso que dice F5 y F son dos zonas.
en principio lo que decidimos fue reconocer todas las manzanas frentistas al curso de agua, al curso del río, como una zonificación diferente, es decir, que no es igual al interior del barrio. Algo que pareciera obvio, en la normativa anterior o en la zonificación anterior no estaba considerado de esa forma. ¿Y por qué? Porque nos parece que el corredor del río y las manzanas frentistas de ese corredor forman parte, de alguna manera, del ámbito que tiene que ver con el río o este corredor natural, ecosistémico. El resto, la zona F5 es la zona interior del barrio, es la zona interna, en donde están marcadas con un color más saturado todas las parcelas frentistas a las grandes avenidas, porque también las reconocíamos a las grandes avenidas con un rol de corredor, con una naturaleza distinto al corredor del río. Entonces, ahí hacemos como una distinción que la normativa vigente hasta ese momento no lo hacía, que tenía que ver con identificar corredores. A mí me interesa particularmente conversar sobre la zona F, que se llama F porque en Córdoba hay F1, F2, F3, F4, faltaba la F5, que la usamos acá, y la F es una que había quedado olvidada, derogada, y dijimos la recuperemos. F no es nada, es una cuestión como de correlato de las letras de la zonificación de Córdoba que viene de los 85. Entonces toma, como les decía, todas las manzanas frentistas al corredor del río Suquía. Algo que no les comenté, que al frente de este barrio, esa mancha verde que se ve ahí de gran tamaño es una reserva natural, que es la Reserva Natural San Martín, que es un área protegida sobre la que no se puede construir, que solamente hay algunas actividades deportivas, pero el resto es una reserva natural creada por ordenanza. ¿Qué hicimos en esta zona F? Por un lado, movimos todos los indicadores que tienen que ver con la ocupación del suelo. Disminuimos el FOS, disminuimos el FOT también, es decir, disminuimos la ocupación de la arquitectura en la parcela, disminuimos la edificabilidad potencial a construir, aumentamos los retiros. Eso nos dimos cuenta hablando también con los centros vecinales, de que les parecía importante en esta convivencia de una vivienda chalet individual con un pequeño bloque de vivienda colectiva o un plan de vivienda, que era muy importante tener retiros laterales por una cuestión de sombras arrojadas o de invasión de visuales, algo que, dicho así, uno dice es obvio, pero a la normativa anterior no consideraba retiros laterales. Y también disminuimos la cantidad de unidades funcionales que se pueden sacar por lote. Eso nos parecía importante. Limitamos en qué tipo de parcela se puede hacer vivienda colectiva y vivienda agrupada. Para Córdoba, para la ordenanza de Córdoba, vivienda colectiva son unidades de vivienda apiladas. Son un edificio, un bloque de viviendas en donde se apilan y se vinculan a través de un ascensor o una escalera. Y vivienda agrupada se lo reconoce como estos conjuntos que tienen casitas, digamos, ¿no es cierto? Como a veces se dice housing comercialmente, no sé cómo se le dice acá, pero son estos conjuntos de casitas. No hay. Condominios. Condominios, podría ser. Bueno, eso es vivienda agrupada para nosotros, que en lugar de vincularse apilando las viviendas, se vinculan a partir de un espacio común, que generalmente es una calle o un espacio de encuentro. Limitamos eso. Antes se podía hacer en cualquier tamaño de parcela vivienda colectiva o vivienda agrupada. Y nosotros dijimos, no, eso no tiene que seguir siendo así, porque hay parcelas que soportan esta tipología y otras parcelas que no. Entonces dijimos, vivienda colectiva solamente parcelas iguales o mayores a 5.000 metros cuadrados. Parcelas muy grandes y que además tengan una dimensión considerable para poder tener estos retiros de laterales. Y vivienda agrupada en parcelas iguales o mayores a 2.500 metros cuadrados. Incorporamos un concepto que ahora se los voy a mostrar dibujado, que es disposición de masa arquitectónica, que tiene que ver con el tamaño de los bloques construidos. Y por otro lado, en la columna que está a la derecha, aspectos que tienen que ver con lo ambiental, con definir este frente urbano ambiental Suquía. Por un lado, aplicar, que recién conversamos, la ley ambiental de la provincia de Córdoba, que tiene que ver con una franja de interés ambiental de 35 metros desde la línea de ribera.
definir un espacio público de 27 metros a partir de la línea de ribera, regular la impermeabilización del suelo y la cobertura vegetal, es decir, cuánto es lo máximo que se puede impermeabilizar del suelo, cuánto tiene que quedar absorbente, que retenga agua cuando llueve, y cuánto de eso tiene que tener cobertura vegetal. Ahí hablamos de pasto, de arbustos o de especies arbóreas. En principio, esto lo mostré en la charla anterior, pero si hiciéramos una sección por este Frente Urbano Ambiental, los lotes son frentistas a una calle interna, barrial, de escala barrial, y también son frentistas al río. Y por eso es importante definir que el borde del río es un frente urbano, es decir, no necesariamente es una calle, no hay necesidad de que sea una calle, no hay una necesidad funcional de que, al menos para este sector de la ciudad, que ahí aparezca una calle pública, una calle urbana, sino que lo definimos como un espacio público que tiene que ver con entender el borde costero, el borde de ribera, como un espacio colectivo de la ciudad, de los vecinos, no solamente de quienes habitan en esa manzana o en ese conjunto de viviendas. Entonces, definirle ese borde público empieza a entender que estos lotes son frentistas a una calle y frentistas al Frente Urbano Ambiental. Empiezan a ser lotes de doble frente, que es muy distinto. Entonces, la altura máxima que se puede construir, que es de 10 metros con 50, planta baja más 2 pisos, se mide desde la calle pública y desde el Frente Urbano Ambiental, porque lo que pasaba en situaciones de topografía es que se tomaba solamente desde la calle pública y se proyectaba la altura hacia el río y terminaban hacia el río edificios de 6, 7 plantas. Ahí la topografía no es tan exagerada, pero hay sectores en donde sí, entonces se veía desde la reserva urbana que está al frente, edificios muy altos. Y no eran ilegales, porque la cota de altura de la edificación se estaba tomando en la calle interior al barrio. Entonces, a partir de esa forma tomamos este criterio de que hasta la mitad del lote rige la altura tomada en la línea municipal de la calle interna barrial y desde la otra mitad la altura tomada desde el Frente Urbano Ambiental. Y ahí aparece ese concepto que hablábamos de superponer una ley provincial de interés ambiental que mide 35 metros desde la línea de ribera hacia el interior del lote, que lo que determina es un interés público por motivos ambientales. Es decir, no es una transferencia al dominio público, no es que se expropia, no es que se dona, ¿sí? Sino que lo que determina esa ley es interés público. A eso se le superpone una ordenanza municipal que es para dejar una calle de borde, pero como nosotros no vamos a dejar calle, o no es una intención por ahora dejar calle, sí se toman esos 27 metros que se deberían donar para espacio verde y para calle como un espacio de uso público, que en principio nos lo imaginamos como este espacio de convivencia, de expansión, de borde costero de uso público. Entonces, de esos 35, 27 corresponden al dominio público y los otros 8 son un retiro de ese Frente Urbano Ambiental. Entonces, de alguna manera, entre los 35 metros, más todo el ancho que va de línea ribera a línea ribera del río Sujía, más los 35 metros del otro lado, el espacio o este buffer que tiene que ver con el corredor del curso de agua, nos parecía que podía ser el ámbito para preservar las condiciones naturales de flora y fauna en relación al río. Rápidamente, algunos esquemitas que muestran el antes y el después de esta ordenanza. Por ejemplo, en relación a la vivienda agrupada. Antes se podían hacer cierta cantidad de viviendas que daba como resultado de ocupación en el lote lo que vemos a la izquierda. A partir de los nuevos indicadores de reducir el foso, aumentar los retiros laterales o incluso la cantidad de unidades funcionales, el resultado es lo que tenemos a la derecha. Y si eso lo vemos en la realidad, digamos, acá están dos lotes reales. Lo de la derecha es lo que está construido hoy, que está construido con la ordenanza anterior, y lo que se podría hacer en esos mismos lotes con la misma tipología es lo que está a la izquierda. Entonces, disminuye muchísimo la ocupación, fíjense, de un frizz, o sea, de una impermeabilización del suelo
del 80% en lo que se podía construir antes a un 60%, que es lo que está permitiendo esta ordenanza. Es decir, ¿es perfecto? No sé, no lo creo, pero sí mejora en algunos aspectos las condiciones ambientales de la parcela y del sector. Si lo vemos en 3D, en estos planes de vivienda agrupada o en estas tipologías de condominios o de estos housings de vivienda, el resultado sería esto: lo de la izquierda es lo que se podía construir, fíjense que daba ese resultado, y esto es lo que se podría construir ahora. Es la misma parcela, pero disminuyen significativamente la cantidad de unidades. Ahí se podrían hacer 30 unidades funcionales, ahora se podrían hacer 23. Y eso repercute directamente en la cantidad de autos, en el uso de la calle, de los autos de las visitas, en los árboles que hay que extraer para poder construir, es decir, con la premisa de preservar cobertura vegetal. Repercute directamente, obvio, en la infraestructura cloacal, en la infraestructura de todos los servicios y en la superficie absorbente, que era uno de nuestros intereses. Tengo una consultita. Sí. ¿A esa altura ha canalizado el río Suquía? No. Está completamente natural. Sí, completamente natural. Con la vivienda colectiva, de alguna manera lo mismo. Se aumentaron los retiros laterales. De retiros de 3 metros pasamos a retiros de mínimo de 6 u 8. Se incorporaron los retiros de fondo también, y al bajar el FOS y bajar la cantidad de unidades funcionales, el resultado de ocupación empieza a ser muy distinto. Además de que, como decía al principio, se van a poder construir estos bloques de vivienda colectiva solamente en parcelas de más de 5.000 metros, es decir, que son parcelas, bueno, son pocas, son algunas las elegidas, digamos, que admiten esta tipología que tiene que ver con su frente y su superficie. Y el resultado sería este: mientras que antes se podía construir en un mismo lote eso, 28 unidades funcionales, bajan a 25 unidades funcionales, pero empieza a aparecer una ocupación en el lote que es más dispersa, es más aislada, más porosa también, y eso le viene bien, digamos, a esta búsqueda de las condiciones ambientales en la ocupación del lote. Y en ese sentido, este concepto que nos pareció interesante lo tomamos de una ordenanza que hay en las sierras de Córdoba, en la ciudad de Villa Carlos Paz. Ellos hablan de el largo máximo de la arquitectura que se tiene que interrumpir. Nosotros lo llamamos disposición de masa arquitectónica, y tiene que ver con poder interrumpir estas grandes continuidades de edificios. Eso lo tomamos como una idea de evitar sombras arrojadas continuas sobre la vereda o sobre los retiros, favorecer circulación de aire y luz, de poder incorporar vegetación entre la distancia de esos bloques. Los bloques que pusimos tienen un largo máximo de 50 metros y un ancho máximo de 25, y tienen que estar separados como mínimo 6 metros, es decir, casi un medio de la altura. Si la altura es 10,50, como mínimo tienen que estar separados 6 metros. Y esa separación tiene que ser libre, no puede haber balcones, pasarelas, nada por el estilo. Solamente pueden llegar a estar vinculados a nivel de subsuelo si es que hay estacionamiento. Entonces, eso empieza a dar un resultado que al espacio público o incluso al espacio del río empieza a ser más amable también. Es decir, dejamos de ver estos bloques continuos, que era algo que había empezado también a aparecer como una tipología que se repetía, y empezamos a tener estos bloques aislados o discontinuos que generan otro paisaje y otra forma de ocupación en el suelo. Algo que no comenté y que también cambió y movió significativamente los indicadores es el tema del estacionamiento. Es decir, que se puso como obligatorio que todas las viviendas tengan que tener una unidad de estacionamiento, todas. Las de un dormitorio, un auto, y las de 2 y 3 dormitorios, 2 autos, porque es un sector de la ciudad que está alejado y nos parece importante que los emprendimientos se hicieran cargo del impacto de los vehículos. Y además, una superficie de estacionamientos de cortesía para visitas, para carga y descarga, para mudanza, dentro del propio lote. ¿Sí? Que del 10% de la cantidad de estacionamientos que tiene el emprendimiento sean destinados a cortesía. Eso dentro del propio lote y sin ocupar los retiros. Bueno, ahí
se armaban como unos conflictos, digamos, entre todos estos indicadores y la crítica que nos aparecía es que no puedo llevar todos al máximo. Y no, justamente, es decir, los indicadores ponen parámetros que son regulables, es decir, si fuera un ecualizador, como decimos siempre nosotros, no podría subir todos al máximo, el FOS al máximo, el FOT al máximo, la cantidad de unidades funcionales. Hay que encontrar como la regulación, sobre todo en un sector que por su situación urbana y territorial nos interesa darle estas características o estos indicadores de protección ambiental. Y creo que hasta ahí llegué para hacerlo bien cortito y sintético en relación a esta ordenanza que les digo de Villa Belgrano. Tengo otra cosa, podemos poner la otra presentación. Sí. Que es de otra escala totalmente, que también hicimos en la municipalidad y que se presentó el año pasado, pero que me parece interesante pensando en que en el lugar en el que vamos a trabajar y vamos a discutir ahora, hay áreas vacantes o hay la necesidad de configurar calles, espacios públicos, ¿sí? Entonces, trabajando con otras áreas de la municipalidad y con una fundación internacional que se llama Bloomberg y con una iniciativa que se llama GDSI, si la buscan, GDSI es Iniciativa Global para el Diseño de Ciudades, nada más que es la sigla en inglés. Ellos se dedican a aspectos que tienen que ver con la seguridad vial. Y lo que trabajamos con ellos fue un manual para las nuevas urbanizaciones de la ciudad de Córdoba, un manual de calles para las nuevas urbanizaciones de la ciudad de Córdoba. Es decir, que cada vez que se genere una nueva urbanización o se fraccione una parte de tierra dentro del suelo urbano, pensar a las calles no solamente para la movilidad vehicular, sino también para el encuentro peatonal, para alojar vegetación o soluciones basadas en la naturaleza, y también espacio para todas las movilidades que hoy existen en la ciudad, que no es solamente el vehículo privado. Ese manual de calles, en principio, es una herramienta técnica que da recomendaciones, no es una ordenanza. O sea, la ciudad de Córdoba tiene calles establecidas por ordenanza. Este manual toma esas calles y las revisa, las vuelve más contemporáneas, digamos, le da una mirada actual con algunas condiciones que ahí se las voy a contar. Nuestra intención es que ahora, que está circulando, que está en uso y que se lo está debatiendo, proponerlo como una ordenanza, como un cambio de la ordenanza, porque creemos que es un superador para pensar las calles de la ciudad desde la perspectiva del espacio público, sobre todo, no solamente de la circulación vehicular. Como les decía, fue hecho desde la Dirección de Planeamiento Urbano, pero con tránsito, obras viales, ambiente, son todas áreas de la municipalidad, accesibilidad, espacios verdes, etcétera, arquitectura, etcétera, etcétera, y con GDSI, que es esta iniciativa. Y lo que definimos como metodología de trabajo, definimos valores. ¿Cómo queremos que sean las calles de las nuevas urbanizaciones de la ciudad de Córdoba? Esta metodología, casi como declamativa, digamos, como un listado de buenas intenciones, nos ayudó mucho para ponernos como los objetivos, como las metas, al momento de pensar las calles. Y dijimos, queremos que las calles que se hagan nuevas sean seguras y accesibles, que las puedan usar todas las personas, que tengan accesibilidad para personas con discapacidad, pero que también sean seguras para todos los usuarios y para todos los medios de movilidad. En ese sentido, que sean activas, que promuevan que las calles se usen y que las actividades que hay en el borde de las calles hagan uso de la calle. O sea, que aparezca la venta ambulante como parte del uso de la calle, que aparezca la expansión de los locales comerciales como parte del uso de la calle. A eso nos referimos con que las calles sean activas, es decir, que circular por estas calles no sea circular al lado de tapias o tejidos o murciélagos, sino que tengan usos en esos bordes. Que las calles sean multimodales, que integren a todas las personas usuarias, que integren al transporte público, que integren a los motociclistas, a la gente que anda en bici,
que camina o que lleva un cochecito. Es decir, que puedan integrarse todos los medios de movilidad posibles y obviamente como un requerimiento de época y de preocupación actual, que sean sostenibles, que incorporen algunas estrategias que apunten a la sostenibilidad. Cuando hablo de personas usuarias en las calles, recién lo adelanté, esto lo trabajamos mucho con todas las otras áreas que tienen injerencia, pero hablamos de esto, de peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas, personas operadoras del transporte de carga. La carga y la descarga es muy importante y tiene un impacto muy fuerte sobre las calles, sobre todo en áreas donde hay comercio, y las personas usuarias del transporte público, que también deberían ser consideradas con la seguridad que implica poder bajarse del transporte público. Y también considerarlas con estrategias para garantizar velocidades seguras. Y esto tiene que ver, después ustedes lo pueden descargar el manual, ahí les voy a dejar un link, pero que las calles sean permeables, que las calles tengan adecuaciones de los anchos de los carriles para condicionar la velocidad, condicionar la geometría o los radios de giro de las calles, y eso permite también reducir la velocidad en zonas residenciales o en zonas en donde la peatonalidad debería ser lo principal, o en calles internas, digamos, de menor jerarquía, y diseñar, sobre todas las cosas, intersecciones seguras para que los cruces sean posibles, cómodos, para las personas que están en algún tipo de vulnerabilidad inclusive. Lo que definimos fue una serie de tipologías de calles muy genéricas, a partir de un trabajo muy arduo de anchos mínimos y recomendados para un carril de un vehículo, un carril de un colectivo, un carril de un carril de descarga, carril de bicicletas unidireccionales o bidireccionales, espacio óptimo para que crezca un árbol. Entonces, a partir de ahí definimos calles barriales unidireccionales y bidireccionales, bulevares, calles paralelas a canales o cursos de agua, calles paralelas a vías del ferrocarril, calles paralelas a fajas de resguardo industrial. Al lado de las industrias en Córdoba, por ordenanza, hay que dejar una faja de 25 metros verde, calles paralelas a esas fajas, calles en relación a espacios verdes lineales y calles peatonales o semi-peatonales que le llamamos de convivencia, en donde no está tan claro, digamos, que el dominio sea de la vehicularidad, sino que justamente conviven, y son estas calles que suelen estar a nivel la calzada y la vereda, y que solamente circulan autos en relación a los frentistas o a la carga y descarga. Esas tipologías están explicadas en el manual, cada una de ellas, en estas axonométricas y en cortes y en planta, en donde definen los anchos y las intersecciones sobre todas las cosas, y dar recomendaciones que tienen que ver con dónde poner el cruce peatonal, dónde ubicar la rampa, dónde ubicar la ciclovía en relación a la protección de las personas usuarias de la bici, dónde ubicar los estacionamientos y que cuando abro la puerta del auto alguien que viene en bici no se lo choque, etcétera, etcétera, que tiene que ver con considerar todos los medios de movilidad, y que si vamos a intervenir en un sector en donde hay por hacer espacio u obras de espacio público y de calles, es importante considerar esas cuestiones. La de Boulevard, por ejemplo, considera el espacio óptimo para contenedores de basura, para la parada segura del transporte público, para estacionamientos adaptados para personas con discapacidad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que tal vez los anchos de calles se agrandan, pero porque están considerando otros usos que las calles, como las pensamos hoy o como se siguen pensando en Córdoba hoy, no consideran el espacio óptimo para que estacione el colectivo o para que crezca un árbol de escala en una ciudad que tiene veredas de 2 metros, 2,50 metros como máximo. Entonces, bueno, faltan árboles en las calles, bueno, pero no crecen porque son chicas las veredas, porque son chicas las cazuelas, etcétera, etcétera. Entonces, nos parecía que a través de pensar la infraestructura de la calle, ahí estaba la posibilidad también de pensar. Al final del manual hay unas tablas de dimensiones, que es esto que les digo, el espacio óptimo para la peatonalidad, para la infraestructura ciclista, para los carriles de carga y descarga y demás, y también pone como los mínimos, máximos y los recomendados, porque sabemos que hay lugares en donde tal vez no se puede ir al ideal,
pero bueno, podemos ir al mínimo y jugar. Por eso hablamos de tipologías de calles y no de perfiles, es decir, no están rígidas esas medidas, sino que son medidas en esta idea de que el manual son recomendaciones, bueno, que ahí aparezca la expertise proyectual de los arquitectos, de los diseñadores, para considerar estas medidas, siempre pensando en cuáles son los valores que están atrás de esta búsqueda de las calles como espacio público. El manual se puede descargar, si todo salió bien en mi paso por la tecnología, ese QR lo debería llevar a un PDF que está en la página de la Municipalidad de Córdoba y van a poder descargar este mismo documento que está abierto de consulta y que lo pueden utilizar a su gusto y necesidad. Con esto cierro. Yo no me quería extender demasiado porque me parece que lo más importante es que podamos trabajar en las mesas, intercambiar, discutir y aprovechar la cantidad de gente y la diversidad de procedencias para que justamente al final, a partir de lo que cada una de las mesas charle, podamos producir un intercambio. Nuevamente yo les agradezco. Me parece muy valioso este espacio, como les dije la otra vez, que tiene que ver con pensar la construcción compartida y colectiva de la ciudad, como dijo Carlos. Me parece muy valioso el cruce de miradas, de gente que trabaja en la gestión, de profesionales independientes y ni hablar de estudiantes. Yo creo que ahí hay mucho para aprender. Nosotros en la materia que yo doy clase decimos que se aprende permanentemente, que estamos en un estado de aprendizaje permanente, eso decimos. Y me parece que eso es interesante justamente en estos espacios que no son los académicos, sino que son los profesionales y creo que en ese intercambio tenemos mucho para sacarle el jugo y llevarnos reflexiones que no van a cerrar hoy seguramente y que continuarán y se retomarán y le haremos doble clic en otros encuentros de este espacio. Así que bueno, muchas gracias.